Ahí va. Bien. Es poder identificar cuál es la matriz ideológica del periodo, digamos, ¿no? A ver, si yo les pregunto, a partir de la utilización de su sentido común y los conocimientos que ya tienen, y especialmente quiero que apelen a esos conocimientos más vagos que quedan desde cuando ustedes iban a la escuela, cuando ustedes iban en el secundario, y lo que ustedes creen también que se maneja cotidianamente, cuando uno se pregunta cuál es el cuerpo de ideas, cuál es la ideología hegemónica para el periodo independentista. ¿Cuál creen ustedes que es? Y lo La tópico sería República, la República, la Revolución, la el República. liberalismo. El republicanismo como, o sea, cuando ustedes iban al secundario, subyacía la idea de que el republicanismo era el cuerpo de ideas que manejaban los próceres. El liberalismo. El liberalismo. ¿Y por qué? ¿Cómo sería eso? Bueno, el tópico es decir que las ideas de la Ilustración habían llegado a América y que, bueno, los próceres, digamos, estaban imbuidos en esas ideas y se oponían a una matriz colonial basada en el antiguo régimen. Claro. Uno podría decir que las historias originarias que apelan a la construcción de las identidades nacionales, digamos, tienen como dos vertientes dentro de la misma construcción discursiva, podríamos decir, digamos, ¿no? Por un lado, lo que ya venimos hablando con esta idea de la nación preexistente, digamos, ¿no? Como que la existencia de una matriz vinculado con factores emocionales y afectivos que permiten, digamos, que motorizan la voluntad de los sujetos para llevar adelante el proceso independentista. Es, digamos, dicho rápidamente, es la preexistencia de la nación a la nación misma. Que hay un valor identitario por parte de los sujetos que lo lleva irrefrenablemente a la independencia. ¿No? Entonces hay una mexicanidad, una peruanidad o una argentinidad previa a la existencia de estas tres naciones. ¿Sí? Eso es lo que nosotros venimos charlando bastante ya de este tema, ¿no? Pero al mismo tiempo, como bien dijo Oscar, subyace la idea de el liberalismo como las ideas de la modernidad y la libertad, que se enfrentan al oscurantismo colonial del antiguo régimen, digamos, ¿no? Entonces, y volvemos a guerrar en algún punto con esto, porque el liberalismo no es otra cosa que la matriz de pensamiento de la modernidad, ¿no? Y ese liberalismo choca fuertemente con el oscurantismo, ¿no? Con una suerte de oscurantismo casi medieval que está sustentada fundamentalmente en una apoyatura institucional en la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Y en un factor institucional central que es la monarquía absolutista, ¿no? Entonces, el poder está definido y se explica, la legitimidad del poder está definido y se explica a partir de nociones vinculadas con la religiosidad y con el lugar del cristianismo, como la inteligencia con Z en términos de construcción ideológica que legitima un poder establecido. En este caso, el poder del monarca, que deviene de un origen divino que le cede ese poder al monarca, digamos, ¿no? Entonces ahí cierra perfectamente en términos de la Iglesia como sustrato ideológico que sostiene el poder impuesto a través de la monarquía absoluta. Bajo esa idea, el monarca tiene el control no solamente del territorio que gobierna, en este caso el monarca español en la península, sino el control de los territorios ultramarinos que son incorporados a esa corona, siempre a condición de que
de producirse la evangelización, digamos, ¿no? Siempre hay que tomar muy en cuenta esto, que en parte la legitimidad del orden colonial originariamente está sustentada en la idea de la evangelización y el lugar que el Papa le da, que Roma le da a la corona española, luego del Tratado de Tordesillas, etcétera, etcétera. Hasta acá va, ¿no? Ahora en la construcción de las historias fundacionales, se enfrenta a eso la modernidad de la libertad, ¿no? De la libertad asociada a una matriz de pensamiento liberal, ¿sí? ¿Y en qué consistiría esa matriz de pensamiento liberal? Cuéntenme. ¿Cuántos que somos? Pueden abrir sus micrófonos y definirme qué será liberalismo, de qué estamos hablando cuando hablamos de liberalismo. Bueno, en una... ¿Hay alguna posibilidad, Oscar? Discúlpame que te moleste. Yo no sé si vos hablas bajito, si el micrófono no, o yo estoy sordo. Si puedes hablar un poquitito más fuerte, me vendría bien a mis cansados oídos. Vamos a ver cómo es lo del micrófono, porque... Ahí va. Ahí te escucho un poquito mejor. Ah, bueno. A ver. No, bueno, una idea que se sustentaba en un ideal de un gobierno representativo ya sea de una forma democrática o incluso censitaria, porque había mucho de voto censitario también en la época, una idea de una monarquía responsable ante un parlamento y ciertas ideas de libertad económica. Ajá. Más o menos, sobre todo ideas de libertad económica hacia adentro, más que nada, ¿no? Aduanas interiores y eso. Hacia afuera dependía mucho quién patrocinara cada idea, ¿no? Pero más o menos esos serían los pilares. Bien, y ahora, y si tenemos que pensar, el resto pueden participar, si lo dejan solo a Oscar siempre, pobre. Más allá de todo esto que define Oscar muy bien, hay un sustrato dentro del pensamiento liberal, algo como, yo les diría casi en algún punto tan obvio que nos cuesta identificarlo, de lo obvio que a veces es, y que tiene que ver con el individuo. ¿En dónde está sustentado el pensamiento del liberalismo? Digamos? Está sustentado en el ideario, en la idea de una sociedad compuesta por individuos, en la libertad individual, en la idea del comercio en términos individuales. Y la igualdad puede ser también. ¿Cómo? La igualdad puede ser también. Y la igualdad ahí es como más polémica, digamos, ¿no? Ajá. En realidad, la igualdad está dentro de ese cuerpo de ideas que se impone a partir de la idea de los derechos del hombre, la Revolución Francesa, y aparecen como estos tópicos, ¿no? De la libertad, igualdad, fraternidad, propiedad, ¿no? Y claramente el de la igualdad ha sido el tópico más discutido, digamos, luego por las élites que controlan el poder. Ahora vamos a dedicarnos a hablar un poco del tema de la igualdad, justamente. Bueno. Porque una vez que la revolución se desarrolla, lo que entra en discusión y entra en crisis más rápidamente es la idea de la igualdad. Y los intelectuales de la época justamente discuten y combaten la idea de la igualdad, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora lo vemos. Pero a mí lo que sí me interesa es que el liberalismo en algún punto es una corriente de pensamiento que se sustenta en una mirada de lo social en términos de una suerte de sumatoria de individuos. Digo, lo social está sustentado en las libertades individuales. Y en todo caso, el mantenimiento de las libertades individuales en términos globales va a generar una sociedad libre. ¿Me explico? Y ahí, digamos, el liberalismo prioriza las libertades individuales a la hora de identificar, digamos, los diferentes intereses que puedan estar en conflicto, digamos, ¿no? Siempre la libertad va a estar asociada a las libertades individuales, prestándole poca atención a los conflictos que se pueden establecer
y que en muchos casos esos conflictos pueden implicar el perjuicio de un bien colectivo, ¿sí? ¿Entiende lo que digo? ¿O no? El que calla otorga, ¿eh? Si me dicen que sí, sigo adelante. Se cortó. La pucha. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola. Ahí se cortó un toquecito, ¿no? No, se te cortó a vos quizás. Ah, y a mí se me cortó, me hice internet con conexión inestable. Bueno, pero ¿se entiende hasta ahí entonces? O sea, esta idea de liberalismo era más una cuestión como filosófica que política. No, bueno, lo que pasa es que, digamos, no podemos separar lo filosófico de lo político. En realidad, ese cuerpo de pensamiento filosófico se expresa luego políticamente. Claro. Siempre es así, ¿no? Pero, o sea, Sí. tiene un origen más filosófico que... Es que siempre, toda corriente de pensamiento político tiene un origen filosófico. Siempre, desde el pensamiento griego en adelante. Lo que pasa es que en general lo que suele suceder es que ese pensamiento filosófico precede a la institucionalización o a la puesta en práctica ya de prácticas concretas. ¿Me explico? Pero siempre deviene, y claramente el liberalismo es hijo del pensamiento ilustrado, sí, seguro que es así. Ahora, el tema acá es que nosotros venimos viendo que venimos de una sociedad de antiguo régimen en donde prevalece el individuo o prevalece una mirada corporativa y colectiva. No, una idea corporativa. Bueno, ahí, a partir de esa idea, si todos estamos de acuerdo con eso, ya partimos de la primera crítica fuerte que se le puede hacer a la historiografía de esas historias originales. ¿No? Poner al liberalismo como ideario hegemónico que vehiculiza las acciones de los próceres, entre comillas, prácticamente choca con un momento histórico en donde las ideas son claramente aliberales o inclusive antiliberales, ¿no? Entonces, digo, pero al mismo tiempo, y esto siempre tenganlo en cuenta, es que estamos en una sociedad de transición, estamos en momentos de cambio, donde es cierto que hay parte del ideario liberal que va penetrando, que se va incorporando, ¿sí? Pero claramente no es el ideario hegemónico. Esas ideas liberales van a entrar a veces en contradicción, a veces van a incorporarse funcionalmente a otros cuerpos de ideas que en ese momento están presentes y que en muchos casos prevalecen, ¿sí? Ahora seguimos con eso, pero lo que yo quiero decir, una cosa que me parece que es muy importante, no solamente para esto, sino casi para cualquier tema histórico que se aborde. Cuando nosotros estudiamos las historias de las independencias, en términos historiográficos, siempre vamos a partir de las historias liberales, que son las que generaron esas historias. ¿Okay? El caso nuestro, Mitre, ¿sí? Ahora, justamente Mitre escribe la historia de la República Argentina a través de su historia de San Martín, historia de Belgrano, etcétera, etcétera, la escribe a través del prisma liberal, que es la idea, las ideas hegemónicas que él mismo maneja, y a las cuales escribe, obviamente. Entonces, que el liberalismo sea... ¿Me escuchan? ¿Sí, sí? ¿Me escuchan o se corta? Sí. Que el liberalismo sea la matriz ideológica hegemónica que Mitre descubre para desarrollar la historia original argentina, tiene mucho más que ver con el momento en que se escribe esa historia que el momento al cual se está abordando mediante esa historia. ¿Me explico lo que digo? Sí, y esto pasa siempre. Yo no me habla más de acuerdo. las ideas de Mitre que de las ideas de Totalmente. Y además porque la historia mitrista es una historia interesada, es una historia que en realidad es una intervención política.
¿no? Siempre es una intervención política, porque uno dice esto y digo, bueno, pero Alperín no hacía una intervención política. No, siempre, todos los historiadores hacen una intervención política. Ahí la cuestión es cuál es el grado de honestidad del historiador, digamos, ¿no? A la hora de la producción. Siempre, siempre hay que desconfiar de esa obra historiográfica, porque muchas veces dicen más de la época en donde se escribe que de la época de la cual se escribió, ¿no? Por ejemplo, Guerra, que ha demostrado un montón de cosas que son sumamente interesantes y que han sido revolucionarias para trabajar, también es cierto que está incorporada en un momento de la historia de los 90, donde la acción política de Guerra es darle un cariz de modernidad a España en un momento en donde España está cada vez más integrada a la Comunidad Económica Europea. Entonces, de alguna manera, la búsqueda es asociar a esa España liberal y moderna a la Francia liberal y moderna, digamos, ¿no? Es europeizar a esa España que durante muchísimos años para Europa no fue otra cosa que el norte de África, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una acción también política. Eso no significa que vamos a desacreditar totalmente a Guerra, no, evidentemente, esta idea de invertir el orden de la modernidad y la tradición es muy interesante, no para caracterizar necesariamente negativamente a América Latina y necesariamente positivamente a Europa, sino para, yo creo que nos sirve justamente para lo que estamos haciendo en este momento, que es tratar de identificar más profundamente las continuidades y no tanto las rupturas. De las rupturas vienen hablando todos los historiadores en los últimos 50, 80 o 100 años de la historia argentina. La cuestión es tratar de identificar cuáles son las continuidades y en todo caso incorporar esas continuidades a un periodo más amplio en donde la ruptura está presente. La ruptura está presente de por sí el momento en que se produce el rompimiento del vínculo entre América y España. Ahí hay una ruptura que es ineludible, y la ruptura es tan fuerte que, digamos, se tienen que imponer un sistema político totalmente distinto al ejercido hasta ese momento. Eso es obvio, digamos, ¿no? Todos sabemos que los países que se van a fundar a partir de 1810 en adelante en América Latina, salvo el caso de Brasil, que vamos a verlo dentro de un par de clases, y el caso mexicano en forma muy cortita, todo el resto se dejaron la monarquía para pasar a ser una república. Y México tuvo una monarquía de 1 año y medio, y luego también fue una república. El único país que mantuvo la monarquía hasta 1889 fue Brasil. Y ya veremos por qué, porque fue muy, muy especial el caso brasileño, digamos, ¿no? Para explicar por qué se mantiene la monarquía. Ahora, una pregunta, ¿no? Por ahí mi pregunta es bastante infantil, anacrónica y así, pero sí. A mí, o sea, de alguna manera me hace ruido que muchos de estos procesos independentistas, que en algún punto se encaminaron contra una monarquía, han terminado en dictaduras perpetuas que de alguna manera iban en contra de los principios que sostenían. O sea, no sé, que Bolívar haya terminado siendo un presidente absoluto y, no sé, de 6 países. Oscar, de eso vamos a hablar ahora. Ah, bueno. A partir de este momento. De eso se trata. De eso se trata. Digo, si no es el liberalismo entonces la matriz ideológica hegemónica, ¿cuál es? ¿No? Bueno, y ahí uno podría decir que, bueno, quizás no haya una matriz hegemónica absoluta, sino que justamente como estamos en un momento de transición, lo que vemos es una mezcolanza de diferentes tradiciones ideológicas y determinadas ideas que los actores, en forma muy, a veces inteligente, a veces contradictoria, trata de tomar en función de la defensa de intereses para justificar prácticas concretas en momentos determinados, ¿sí? Lo que prevalece es una suerte de pragmatismo, podríamos decir, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, pero al mismo tiempo podríamos decir que, bueno, pero sin embargo, hay una corriente ideológica que, si bien podríamos decir no es hegemónica, es la más fuerte del periodo, ¿sí? Y esto yo creo que tendríamos que identificar a esta corriente
ideológica como la más fuerte del periodo durante toda la primera mitad del siglo XIX, en un proceso que podríamos identificar como de paulatina liberalización de esa matriz de pensamiento. ¿Sí? Digo, en 1810 el liberalismo ocupa un rol menor en relación al liberalismo de 1860, claramente. ¿Me explico? Y después de 1860 seguramente lo que se va a perder es esa corriente de pensamiento que todavía no mencioné y que es el republicanismo. ¿Sí? Es el republicanismo como gran corriente de pensamiento. El tema acá es tratar de definir qué es el republicanismo. ¿Sí? ¿Y qué es para ustedes? ¿Qué será para ustedes el republicanismo? En ese momento era una idea bastante novedosa. Perdón. Era una idea que para ese momento era una idea bastante novedosa porque el modelo era Estados Unidos. Bueno, entonces Jorge, para vos es una manera también de empezar a tratar de describir qué sería el republicanismo. Para vos es una forma de organización gubernamental opuesta a la monarquía. ¿Podríamos definirlo de esa manera? Ok. Ahora Jorge y todo, pobre Jorge es el que habló, entonces va a ligar el cachetazo Jorge, pero es para todos. Ahora, ¿la República es algo novedoso en 1800, en 1780? ¿Es algo nuevo? ¿Esa idea moderna? Sí. Sí. Creo yo. ¿Sí? O sea... A ver, el término república existía desde antes. Ah. Por referencia a Estado, digamos. Sí, pero no es lo mismo que la República republicana, sí, es bastante nueva. Romana. Para. Es nueva la noción de república en términos de organización institucional, con división de poderes, sistema representativo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no pregunté la república moderna, yo hablé de la república. Claro, pero usted había dicho en la clase pasada la República Romana. Exacto, la República Romana es la referencia. Estados Unidos tiene 20 años de existencia. Hola. Sí, hola, no sé qué pasó. Faltan 9 minutos y se va a cortar. Cuando se corta nos volvemos a meter todo de nuevo, ¿ok? La República Romana es la referencia histórica. Pensemos que estos tipos estudian en colegios, en general siempre esos colegios están vinculados con una educación religiosa, obviamente, con el rol de la iglesia, pero cuando estudian historia, y estudian derecho, estudian institucionalidad, si quieren, de alguna manera, la referencia es Grecia y Roma. Siempre, ineludiblemente es Grecia y Roma. ¿Sí? Y el concepto de propiedad privada también viene de Roma. Sí, es cierto. De los ciudadanos, claramente, ¿no? Sí, claro. Siempre de los ciudadanos. Juan, ¿te pusieron ese nombre por Serrato o no? Perdón, lo tenía que decir. A ver, igualmente ten en cuenta, Joan, que la idea de propiedad privada se reincorpora al mundo europeo con los absolutismos. Digamos, es el momento de la reintegración del derecho romano, posterior al desarrollo del feudalismo, y ya la idea de propiedad privada está incorporada. Y la idea de república, del republicanismo, no lo estoy pensando en términos de justificación de desarrollo económico, sino es más bien pensarlo en términos de organización política, pero al mismo tiempo una organización política que de alguna manera es funcional y responde a las sociedades y cómo las sociedades se ven en determinados momentos. ¿Sí? Lo que yo quiero decir con esto es, el liberalismo tiene muchos problemas para poder penetrar en una sociedad como la de tardocolonial, la de principios del sistema republicano, porque ese liberalismo que se sustenta en la construcción, se sustenta en el individuo, de alguna manera es contradictorio con una sociedad que no se sustenta en el individuo, sino que se sustenta en las corporaciones. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces digo, por un lado, y el republicanismo, como vamos a ir viendo ahora, va mucho más con esta sociedad que el liberalismo. Ahora, ese republicanismo se va a ir liberalizando poco a poco, ¿no? Y vamos a
a terminar en una suerte de péndulo de la transformación de ese concepto de republicanismo, hasta terminar en esa república asociada a los Estados Unidos, división de poderes, sistema republicano, así moderno como el que acaba de describir Jorge de alguna manera. ¿Me explico? Porque la cuestión del liberalismo implicaba el desprendimiento de la separación, digamos, ¿no? de la religión, de la iglesia. Sí, exactamente. Que por el momento era bastante rechazado. Sí, es cierto, pero bueno, pero ahí sí uno puede ver realmente la penetración en parte del ideario liberal, porque nosotros vamos a ver muchos de nuestros próceres enfrentándose a la iglesia. Entonces es cierto que, por eso digo que el liberalismo, no es que el liberalismo no existía en 1810, sí existía, pero tiene un peso distinto al que Mitre plantea, por ejemplo. ¿Me explico? Bien. Ahora, entonces, el republicanismo, por un lado, es un sistema que se opone a la monarquía. Eso es así, ¿no? A la hora de pensar las formas en que se va a implementar el poder político, la república tiene como elemento positivo que sea distinto a la monarquía. ¿Por qué? Porque en el proceso de construcción de identidades que terminan en la guerra, lo que un poco nosotros venimos viendo, la monarquía pasa a ser necesariamente algo asociado a la tiranía, ¿no? Entonces, digamos, la idea de la mayor parte de estos próceres es la construcción de poderes colegiados, especialmente en la Argentina, en Venezuela, en esos lugares en un primer momento estamos hablando, ¿sí? Luego esto va a ir derivando a otra cosa que tiene bastante que ver con lo que recién planteó Oscar, ¿ok? Ahora, el republicanismo no es solo eso, sino que el republicanismo es todo un conjunto de ideas que prevalece en el tiempo, que durante la Edad Media estuvo, digamos, que prevalece en el tiempo, que se asocia a la República Romana, que durante la Edad Media fue bastante abandonada y que desde el Renacimiento es ayornado y recuperado en Europa, ¿sí? Un poco con exactamente lo mismo que sucedió con el propio derecho romano, digamos, ¿no? Y entonces, ahora, ese cuerpo de ideas, el republicanismo, maneja nociones de libertad bien distintas a las nociones que maneja el liberalismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Estaba entrando más gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, la libertad republicana es una libertad que por un lado acepta lo que no acepta en un sistema de gobierno es la arbitrariedad. Digo, para el pensamiento republicano puede haber una suerte de interferencia institucional en las libertades individuales en la medida de que no sea arbitrario, exista una suerte de legitimidad de ese poder y al mismo tiempo, que esta es la parte que más nos interesa, que esa interferencia esté asociada a un tipo de bien que no es un bien individual, sino que es el bien común. ¿Sí? En cambio... Eso tiene que ver con los poderes, ¿no? Esto tiene que ver, sí, pero no necesariamente con división de poderes, sino que los poderes que cuando le otorgan... ¿Cómo se le otorga, digamos? ¿No? Claro, los poderes deben ser legítimos, tienen que existir un cuerpo de ideas que legitime al poder que ejerce justamente el poder, y al mismo tiempo que ese poder, aunque pueda hacer una interferencia en las vidas de los sujetos, esa interferencia no puede ser arbitraria. ¿Y qué es lo que va a determinar que sea o que no sea arbitraria? Si esa interferencia deriva en un bien más importante que el bien individual, que es el bien común. ¿Me explico? En el liberalismo no se piensa al bien común prevaleciente sobre el bien individual, sino que lo que prevalece es el bien del individuo sobre el bien común. Y en todo caso, el bien común va a ser la sumatoria del bien de cada uno de los individuos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ahora, en una idea absolutista, ¿no dice más o menos lo mismo? Porque el fundamento es que Dios designa al monarca para que gobierne de acuerdo a determinados principios cristianos que nos van a llevar al bien común.
Entonces, más o menos lo mismo. Pero ahí el problema es que desde el republicanismo se sostendría que la legitimidad de ese monarca es totalmente arbitraria, porque es una legitimidad sostenida en una verdad revelada y divina. En cambio, la república no se sostiene a partir de ese ideario. Entonces ya el poder del monarca de por sí es absolutamente arbitrario. Y a partir de ahí todo queda desdibujado. Porque ¿quién dice que es el bien común? El monarca, pero el monarca está ahí por una imposición de fuerza, y la legitima por algo que es imposible mostrar. Y entonces, ¿cuál sería la fuente de legitimidad que le daría a un gobierno republicano? O sea, no es el cristianismo, pero... Lo digo rapidito antes que se corte, la fuente de legitimidad tiene que ver con una suerte de contrato tácito que se da entre los gobernantes y el cuerpo social. El cuerpo social acepta la existencia de un bien común, y ese bien común determina la delegación de poder en un sistema representativo, digamos, en sujetos que van a gobernar. Y de ahí está dada la inexistencia de la arbitrariedad. Y está dada la propia legitimidad. Por eso ya tendríamos que ir cortando. Por eso la república no es una monarquía. Por eso la república es contraria a la monarquía. Está bien, está bien. ¿Se entiende? Chiquis, faltan 30 segundos. Cortamos y vuelven a entrar todos, ¿dale? Listo. Muy bien. Voy a grabar esto. Entonces, el individuo virtuoso, que es el ejemplo del mito de Cincinato en Roma justamente, es aquel que es capaz de dejar de lado sus intereses, su vida personal, sus intereses individuales a favor del bien común, a favor de la república. Washington dicen que tomó mucho de ese ejemplo. Es que, a ver, ¿saben de dónde surgen las corrientes historiográficas que generan este resurgimiento del pensamiento republicano para pensar los procesos independentistas? Es en Estados Unidos. Digo, Sí, la independencia, hacia la década de los 70 en Estados Unidos surge una corriente republicanista, entre comillas, digo, historiadores que trabajan con la matriz del republicanismo. Ahí aparece un tipo que se llamaba John Pocock, que es el primero que empieza a trabajar esto, y luego estas corrientes de recuperación de la matriz republicana es tomada en América Latina, ¿no? No solamente en América Latina, sino si ustedes estudiaron la Revolución Francesa, toda la corriente más, si quieren, conservadora, de Furet, por ejemplo, va por esa línea también, digamos, ¿no? De la recuperación de los elementos del republicanismo. ¿Okay? Entonces, alguien dijo Washington, y está muy bien, pero no es solo Washington. Digo, a mí me parece que tengan presente que esta idea de la virtud republicana está como muy, muy asociada a la idea de los caudillos y a la idea de la dictadura. ¿Por qué? A ver, hay determinados contextos en donde, esto ya lo hablamos, hablando de Miranda y de Bolívar el otro día. Digo, hay algunos contextos en donde la república está en peligro. Esos momentos, ¿cómo? Que tiene que ver con los poderes extraordinarios que se le dan al dictador para defender la... Exactamente, en esos momentos en donde la república está en peligro, es necesario encontrar un personaje providencial, un personaje virtuoso, que, digamos, ponga por delante de sus propios intereses entregar su vida por la patria, por el colectivo, por el bien común. ¿Sí? Entonces, a partir de... ¿Y quiénes serían, digamos, la corporación virtuosa por excelencia? Y en principio los militares, ¿no? En principio los militares. En un periodo de tiempo en donde, si tomamos las nociones de Alperín, desde la Revolución en adelante, lo que tenemos es un proceso de militarización de la política. Entonces, de hecho, si ustedes ven, ahora no me acuerdo cómo se llama la sigla,
pero hay muchos libros que estudian biográficamente a los sujetos, digamos, ¿no? Tiene un nombre eso, el estudio de las biografías, ahora no me viene el nombre. Pero si ustedes ven, en el caso de la Argentina, que es el que más conozco yo para esto, todos aparecen como militares, pero después cuando uno ve, claramente ninguno era militar, eran todos milicianos, militar de carrera en San Martín, Alvear, el resto ninguno, pero todos en ese momento se asocian más a lo militar porque justamente es lo que le da el prestigio, por ser el cuerpo militar el que de alguna manera se muestra con esta virtud republicana de entregar su vida a favor de la patria, digamos, ¿no? Entonces, la idea del caudillo que concentra facultades, que concentra poderes, es total y absolutamente contraria al ideario republicano, liberal. Digamos, se supone que el ideario liberal está sustentado en la idea de la división de poderes, de la eliminación de la concentración de facultades y poderes en un mismo individuo, y lo que nosotros vemos es que en América Latina lo que va a prevalecer durante gran parte de la primera mitad del siglo XIX es la concentración de poder, no la división de poder. Va a ser muy llamativo cómo los sujetos van a manejar un discurso apelando a la división de poder, pero en todos lados hay tipos que concentran el poder. Parece como muy contradictorio. Lo que pasa que, primero, hay contradicciones fundadas en que estamos en un momento transicional, pero por otro lado, en las propias existencias de las dictaduras en términos de dictadura romana, es lo que demuestra que la corriente del pensamiento republicano está muy presente. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, eso, digamos, sería una suerte, digamos, de definición del republicanismo para poder ir tomándolo en consideración, ¿no? Ese republicanismo que, por ejemplo, en el texto de Thibaut, de Brad, Thibaut es otro francés, nos permite entender cómo es que el cuerpo militar va a tener un lugar tan preponderante en este paso del ciudadano-soldado del soldado-ciudadano. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ahora, sí, igualmente, muchas veces lo que ocurre es que el ejército es lo primero que se organiza, la primera institución orgánica que hay en un Estado. Sí. Hay algo incipiente, lo primero que se organiza, que tiene una organización, es el ejército. La Revolución Francesa pasó lo mismo. Eso es cierto, pero eso no significa que eso pueda explicar que el cuerpo electoral esté basado solamente en los militares en la Constitución del 19 en Venezuela. Digo, eso explica algo más que el ejército como única institución que queda en pie en ese momento, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora, el texto de Varrón se llama La tradición republicana, ¿sí? Y va a trabajar, voy a plantear los tópicos como para que la semana que viene nos encontremos con la lectura dada, ¿ok? Va a plantear, a ver, primero, el texto de Varrón está en un libro mucho más amplio, que es un libro de un tipo que se llama Rojas, que es una compilación sobre el republicanismo en América Latina. Si les interesa el libro, se los mando, lo cuelgo, lo tengo digitalizado entero. En ese libro, digamos, básicamente lo que se discute es esto que nosotros hablamos previamente. Si lo que prevalece es liberalismo, en realidad tenemos que estar pensando en la existencia del republicanismo como una matriz de pensamiento tan o más fuerte que el liberalismo, ¿no? Y me acuerdo que hay uno de los artículos, otro artículo de Varrón dentro del mismo libro, el tipo siempre dice, no queremos eliminar el mito del liberalismo para crear el mito del republicanismo. Sí es necesario terminar con los mitos, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, lo que se plantea es, la recuperación del republicanismo, ¿no? Y lo que plantea en el artículo que ustedes tienen que leer es que, tomando los casos de Bolívar y de Alemán, Bolívar para el caso de la Constitución del 19 en Venezuela, el caso de la Constitución del 26 en Bolivia, que es una creación de Bolívar, o el caso de la Constitución mexicana de 1934, encontrar instituciones que no tienen nada que ver con el liberalismo, sino que son claramente de matriz republicana, ¿sí?
esas instituciones están vinculadas con pensadores desde fines del siglo XVIII, y hay como una especie de trilogía de pensadores, todos vinculados, que son Necker, el ministro de Hacienda de Luis XVI en la Francia revolucionaria, Madame de Staël era la hija de Necker, y Benjamin Constant, uno de los padres del liberalismo, amante de Madame de Staël, digamos, ¿no? Así que evidentemente estaban todos, eran todos parte de la misma familia, ¿no? Y ahora, no sabía que Madame de Staël era la hija de Necker. Sí, sí. Ahora. Sí, sí. Bueno. Ahora, bueno, ahora lo vas a leer en el texto, así que de eso habla justamente, ¿no? Lo que trata de hacer Varrón es recuperar la matriz de pensamiento de Necker, Madame de Staël y Constant como una suerte de evolución de la misma matriz de pensamiento, en donde prevalece una mirada republicana, pero esa mirada republicana se va liberalizando, si quiere, digamos, ¿no? Al cabo de 30, 40 años, ¿no? Ahora, tanto Bolívar como Alemán van a tomar el pensamiento de estos tres autores para imponer instituciones tanto en Venezuela como en Bolivia como en México, en tres momentos distintos, instituciones que van a tener una legitimidad constitucional, instituciones que van a estar dadas en la descripción del manejo del poder dentro de cada una de estas constituciones, ¿ok? Y eso tiene que ver con el poder moral o cuarto poder, que eso lo dejo para que lo veamos ya la semana que viene. Pero, antes de que nos despidamos, yo quiero decir lo siguiente. Primero, ¿en qué consisten? ¿De dónde surgen ¿cómo decir? Estos aparatos institucionales del cuarto poder o el poder moral que piensan Madame de Staël y Constant principalmente, y en parte Necker también, surgen fundamentalmente de la creación de poderes que limiten el caos que generó la revolución. Tanto Necker como Madame de Staël y Constant están pensando en cómo terminar con la revolución. Para ellos la revolución generó un caos, generó un sistema anárquico, una situación arbitraria y anárquica que debe ser controlada de alguna manera, ¿sí? Y las formas de controlarla son a través de la imposición de algunas instituciones que poco tienen que ver con el liberalismo, porque pueden tener un origen aristocrático, vitalicio. Bueno, yo lo dejo eso abierto como para que ustedes lo vean con la lectura, ¿sí? Ahora, una noción que se discute fuertemente, volviendo a una de las preguntas que me hicieron algunos de ustedes durante esta clase, una de las nociones que se discuten fuertemente tiene que ver con la noción de igualdad, ¿sí? Justamente, en el caso de Necker, menos en Madame de Staël, pero fundamentalmente el Necker, y que lo retoma Bolívar, está la idea de la igualdad como un elemento distorsivo de la sociedad. Estos tipos dicen, las sociedades no están construidas por iguales. Hay personas que tienen una capacidad para gobernar, y hay millones, la mayoría, no lo tiene esa capacidad. Y el sistema representativo encierra de por sí un peligro, que es el peligro del despotismo y de la demagogia. Entonces es necesario crear institucionalmente mecanismos que inhiban la posibilidad que un sistema representativo muy amplio desvirtúen y generen sistemes negativos para el bien común. ¿Me explico lo que digo? Una actitud paternalista, digamos, ellos gobernaban porque eran los mejor calificados. Sí, sí, hay algo de eso, pero al mismo tiempo hay una idea de, por ejemplo, para América Latina, una idea que prevalece de parte de la mayor parte de los sujetos, y es que en América Latina no prevalecen las luces, sino que prevalece la brutalidad. Entonces, los sistemas políticos tienen que ser
tienen que estar en concordancia y tienen que ser funcionales a las necesidades de las sociedades. Y esto implica también el cuerpo de leyes. Entonces, no se puede extrapolar el sistema institucional europeo al americano tan fácilmente, sino que América debe tener determinadas características que posibiliten la inhibición de esa brutalidad. ¿Explico? O sea, habría dos caminos. Uno sería el camino norteamericano, donde eso se busca a través de un sistema representativo, indirecto, y el camino latinoamericano sería por la idea de buscar un líder que mantenga un orden público. No, vos sabés que no necesariamente, sería así. Bueno, ahora cuando leas el artículo lo vas a ver con más claridad. Pero la idea sería utilizar el sistema representativo, pero no descansar exclusivamente en el sistema representativo. Digo, el sistema representativo tiene un problema, y que a veces puede representar una mirada errónea de esa sociedad, producto de que quienes votan, no todos están en condiciones de votar. Entonces es necesario crear instituciones que de alguna manera lo que hagan es garantizar el orden. Estas instituciones que son el cuarto poder o el poder moral que intentan instrumentar Bolívar y Alemán, son instituciones vitalicias, aristocráticas, que tienen la posibilidad de limitar el poder del Ejecutivo y principalmente del Legislativo. ¿Me explico? Sí. Claro, está bien, pero lo que iba era que en el ejemplo norteamericano ellos lo buscaron de otra manera. De una manera con más desconfianza del sistema. Claro, con más desconfianza del sistema. Pero estas formas de pensar no son originales de Bolívar, sino que Bolívar los está tomando de estos pensadores franceses previos. ¿Me explico? Y que estas instituciones son instituciones que tienen un cariz republicano, ¿sí? Y que no son liberales, claramente no lo son. Igual, de cualquier manera, presten la atención a una cosa más, les digo, y ya por hoy cortamos. Presten la atención a una cosa. Comparen el pensamiento de Bolívar de 1819 con el pensamiento de Bolívar de la Constitución Boliviana del 25-26, que es distinto. Hay como de hecho Barrón lo plantea, hay como una suerte de evolución liberalizante en el pensamiento de Bolívar. Bolívar sigue siendo republicano, pero incorpora algunas nociones de liberalismo para pensar. Hubiese pensado que hubiese sido al revés. No. Más con la frase que dijo cuando murió, que decía bueno, esto no tiene arreglo, una cosa así. Sí, pero eso no necesariamente. La cuestión ahí es de cómo empieza a prevalecer una noción más individualizada de la sociedad en Bolívar, poco a poco. ¿Me explico? Sí, una pregunta. ¿Puede ser ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Que yo participo poco porque se me corta el wifi, después aparezco, después desaparezco, y estoy así medio... Que lo que dicen los textos es que, lo que se ve en los textos es que, digamos, hay muchos que van cambiando su pensamiento o su postura, como estaba leyendo en Tutino, el que hizo el programa con Guerra, puede ser Iturbide, o sea, como sí. Que hay que estar detenidamente en cada personaje, primero participar. Lorena, primero, yo no te voy a preguntar que me digas cuál es la trayectoria de Iturbide ni de nadie. Ya sé, o sea, lo que tal vez es esto. De eso, relájate. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es tratar, que eso se va a ir viendo, digamos, ¿no? Diferenciar entre una transformación en el pensamiento, que es un poco esto lo que yo les planteé recién con Bolívar, como Bolívar tiene una mirada más corporativista y empieza a penetrar una mirada un poco más individual y va tomando en cuenta al individuo. Eso marca un tipo de cambio en la matriz de pensamiento. ¿Sí? Ahora, cuando Iturbide deja de ser monárquico, deja de ser monárquico peninsular para pasar a ser monárquico nacionalista mexicano, lo único que demuestra es que Iturbide lo que busca es el poder. Y en todo caso ahí va a tomar corrientes de idea y lo va a cambiar en función de sus propios intereses. Lo que ahí se ve es más pragmatismo, por decir, ¿no? Digo, pero Iturbide es el mismo que mandó a matar a Morelos y después es el líder del primer gobierno patrio mexicano. Bueno, nada, es
Esto van a verlo mucho ahora con los caudillos peruanos, por ejemplo, caudillos bolivianos, donde, por ejemplo, Gamarra no, pero Santa Cruz, por ejemplo, que fue presidente de la Confederación Peruana-Boliviana, el tipo peleó con los españoles en la Guerra de Independencia y después se pasa. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Las trayectorias a veces responden a intereses de los individuos y raramente responde a transformaciones ideológicas en este sentido, estos cambios. Pero cuando uno analiza los discursos puede ir encontrando transformaciones del propio cuerpo de ideas, insisto, en un momento de transición, ¿no? Toda la primera mitad del siglo XIX es un momento de transición, y como en todo momento de transición van cambiando cosas. ¿Entiendes? Y cuando estaban hablando ahora del republicanismo en Estados Unidos, también había leído que no hay nada más exclusivo que el republicanismo de Estados Unidos, porque lo que decía, no recuerdo qué texto el que hablaba de Caracas, decía que para los diputados en las Cortes participaban casi todos. O sea, participaban mestizos, sí, los aborígenes. Pero párate que, ojo que el sistema de Cortes en España no es republicano. Porque está incorporada en una monarquía constitucional. Es una monarquía constitucional. Sí es liberal. Sí es liberal, pero no impone una república. Impone una monarquía constitucional con división de poderes. Pero es distinto. Digo, la Constitución del 12 claramente es liberal. Y de 1815 a 1821 en Nueva España, ¿cuál es la institución que predomina? La colonial, porque vuelve Fernando, se saca la Constitución del 12 y va justamente cuando en el 20 es la Revolución de Riego en España y se intenta poner de nuevo la Constitución de 1812, se produce la independencia mexicana, que es una independencia contraria al liberalismo, una independencia absolutamente conservadora. O sea, vuelve la monarquía absoluta, pero en Nueva España, ¿qué institución representa al monarca? Ya que no hay virrey en este momento. No, lo que hay son... ¿sabes qué? No me acuerdo. No me acuerdo si no se reimpone virrey. Déjame verlo, no me acuerdo ahora cómo institucionalmente se organiza Nueva España en ese momento. Porque es cierto que los municipios vuelven a ser República de Indias. Sí, es un montón. A mí me parece que lo que se reincorpora son nociones de gobernadores, que se modifican el nombre, pero que en el sentido estricto es más o menos lo mismo. ¿No? Es como son gobernadores que representan al rey en Nueva España. Pasa que tengo que volver a mirarlo, porque es el único espacio que queda con control español en ese momento. El resto quedó en guerra, digamos. Porque Perú quedó en guerra. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, una pregunta quería hacer. Puede ser que en este contexto la noción de igualdad tenga que ver más que nada con un cuerpo jurídico unificado para todos, tiene que más allá de la igualdad entre individuos. Sí, tiene que ver con eso. Es interesante, digamos, porque a veces uno piensa que las revoluciones de independencia están dentro de un marco de un periodo de tiempo que va a decantar en la concreción de sociedades de clase, digamos, ¿no? Y el primer elemento fundamental es terminar con la sociedad de casta. Y esto implica la imposición de un sistema jurídico asociado a la igualdad ante la ley de los sujetos, ¿no? Claramente la igualdad va a terminar, a ver, yo creo que en las primeras décadas del siglo XIX va a prevalecer una noción de igualdad asociado a esto que vos decís, Oscar, a la idea de la igualdad ante la ley, ¿sí? Pero no a la igualdad en términos electorales o de poder de decisión. ¿Sí? De hecho, digamos, lo que va a seguir prevaleciendo no es la noción de ciudadano, sino es la noción de vecino durante mucho tiempo. Y esto va a implicar que el vecino es el que tiene privilegios a la hora de representarse políticamente.
El que no era vecino no tiene esos privilegios, ¿me explico? Y eso va a prevalecer en América Latina unos cuantos años. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, chicos, nos despedimos, ¿les parece? Bueno, después les mando el link de lo que grabé hoy. Sí. ¿Ok? Bueno. Pero tengo que... Muy bien, hasta luego. ¿Cómo? Bueno. Capaz que tardo un par de días porque tengo que pegarlo. Entonces tengo que averiguar cómo se hace, porque ahora está dividido en 2 partes. Pero de acá al fin de semana le mando el mail con el link para que puedan volver a ver la clase si quieren. O para los que no pudieron participar hoy, obvio. ¿Ok? Bueno. Gracias. Muy bien, Gracias. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos. Gracias. Fin de semana. Buenas noches. Chau, chau. Adiós, buen fin de... Buenas.